Hola, Clary, muy contenta de estar acá. Con lluvia y todo llegó. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es poco común, pero a la vez usted me decía que también, o sea, son temas de consulta Que son frecuentes, sí. frecuentes y conocer un poquito más cuándo es necesario llegar a la consulta, en qué momento y qué tipos de pérdidas de memoria hay. Así es. En realidad, vos sabés que cada vez es más frecuente, en realidad no porque haya aumentado la frecuencia, sino porque nos preocupa un poquito Ujú. más o porque si alguien tuvo un familiar con alguna enfermedad que tenga que ver con el deterioro cognitivo, es decir, con falta de memoria, con algún trastorno en todo lo que tiene que ver con las funciones superiores, entonces uno queda como con un poquito de miedo, hay como un poco de estigmatización con Ujú. respecto a eso, o si alguien ha tenido un familiar con Alzheimer o con algún tipo de demencia vascular, nos deja siempre el temor de decir, no lo iré a tener yo también, o Claro. el hecho de querer tomarlo a tiempo, que es algo muy acertado. ¿Por qué? Porque nos da mucho temor el poder perder la independencia, ¿no? Sí. Con esto de que nuestras funciones cognitivas, todo lo que tiene que ver, y aprovechemos para definir lo que es, porque cuando uno habla de trastorno de memoria, siempre lo que más se nota es la memoria. O Claro. sea, alguien que se olvida las cosas o nos empezamos a olvidar las cosas, pero lo cognitivo en realidad abarca mucho más que la memoria. No solamente abarca la memoria, que sabemos que puede ser de corto plazo, es decir, me olvido lo que Lo que voy a viene a hacer buscar. ahora, claro, lo que vine a buscar, dónde dejé el teléfono, tomé o no tomé mi pastilla, Ujú. dónde tengo los anteojos, me olvido el gas prendido, o como decís vos, vine a buscar algo, ¿qué vine Ujú. a buscar? O sea, como distracciones, pero de la memoria reciente, de lo que pasa ahora. Un poquito más cuando, por ejemplo, nos cuentan una cosa y nosotros no la recordamos, pero yo te dije, Clary, tal cosa, Ujú. y no, pero no me la acuerdo, no me la acuerdo, y por más que hago esfuerzos, esto no vuelve. O bien contarte lo mismo varias veces, ¿sí? Ujú. Te cuento la misma historia varias veces, que no hay que confundirlo. Nuestros adultos mayores, las personas más grandes, por ahí les gusta contar anécdotas y la cuentan varias veces, pero no es que no se den cuenta que ya la contaron, sino que les gusta contarlas, Revivirla. revivirla. Pero esto es diferente, es como que te digo, Clary, me tenés que, cuando salgo de acá, dar tu teléfono, y al rato vuelvo a decirte, Clary, me tenés que dar entonces vos me decís, ya me dijiste, yo no me acuerdo que recién te lo Ajá. dije. Sin embargo, lo que tiene que ver con la memoria más posterior, es decir, de las cosas que he vivido en años de mi infancia o Ujú. en años, sí, la recuerdo. En cambio, hay patologías en donde no se recuerda lo pasado, tampoco, ¿sí? Ni lo pasado ni lo presente, y empezamos a tener que trabajar con lo reciente. Por Ujú. eso digo que lo cognitivo no es solamente la memoria. Está la memoria, pero también tiene que ver con la atención, con la Ujú. capacidad de mantener la atención sostenida por un periodo de tiempo, tiene que ver con la capacidad de razonamiento, con la velocidad de procesamiento de una información que recibe el cerebro, tiene que ver con lo que es lo ejecutivo, con lo que son las praxias, y todo esto que por ahí son tecnicismos, tienen que ver con cosas ya aprendidas, como por ejemplo vestirnos. Ujú. Vestirnos, maquillarnos, afeitarse los hombres, colocarnos accesorios como los aritos, como interpretar con qué ropa me he visto hoy que está un poquito más fresco, o hoy que hace calor. Todas esas cuestiones hacen a lo que es el todo cognitivo de una persona, y qué es lo que nos debe preocupar a la hora de decir esta persona está con un deterioro cognitivo o no. Y después ver si ese deterioro cognitivo
es leve, es moderado o ya es más severo, ¿no? Para esto existen distintas pruebas y distintos exámenes complementarios y cada vez hoy más pruebas muy específicas como para detectar a tiempo si una persona va a padecer de algún tipo de estas enfermedades o padece. Uno siempre cuando habla de memoria viene a la cabeza la palabra Alzheimer, ¿no? Sí. Generalmente uno tiende a decirle tiene Alzheimer a cualquier persona que tiene un deterioro cognitivo. Sin embargo, existen un montón de enfermedades del área neurológica que tienen deterioro cognitivo y que no siempre son Alzheimer. Está el Alzheimer, está lo que se llama demencia vascular, que es una enfermedad donde se van produciendo distintos daños vasculares, como los accidentes cerebrovasculares que hablábamos en programas anteriores, y como van quedando varias áreas del cerebro, pequeñitas, pero múltiples, en donde el cerebro ya no funciona como antes, también va sufriendo un deterioro, pero es vascular, no es como el Alzheimer, en el que están involucradas proteínas de nuestro cerebro que están afectadas. También existen otras enfermedades como los Parkinson Plus, que son enfermedades, el Parkinson hemos hablado en otras oportunidades del Parkinson, pero que van acompañadas de un deterioro cognitivo también. Después está lo que se llama demencia frontotemporal, que es una demencia, un trastorno cognitivo en el que están más afectadas la zona frontal y temporal de nuestra cabecita, que tienen que ver la zona frontal con las funciones más emocionales y de la conducta. Entonces la persona puede estar más emotiva, puede tener conductas erráticas como si estuviera, o sea, muy mal de su cabecita, pero es porque la zona frontal del cerebro que tiene que ver con lo conductual y con lo emocional está afectado, y después la parte temporal de la cabecita, que es como si estuviera atrofiada y que tiene que ver con esto de que decíamos de la memoria y también del lenguaje, que es otra de las funciones cognitivas que se ve afectada cuando hay un deterioro, también en el Alzheimer y también en el resto de los deterioros cognitivos. Así que son varias las patologías. Hay otra patología que se llama de cuerpos de Levy, que se afecta un área específica del cerebro y que produce clínicamente, es decir, a la vista de los demás, los síntomas, los signos son muy similares al Alzheimer. Entonces, para todos, uno dice tiene Alzheimer, lo que tiene. Por eso es lindo que hablemos de deterioro cognitivo. Y después, el neurólogo, el especialista, se va a encargar de determinar el nombre y apellido de ese deterioro cognitivo. De todas maneras, clínicamente y sobre todo en cuanto a los tratamientos que involucran al entorno familiar, al paciente, a lo que es la rehabilitación cognitiva, son muy similares y entonces los podemos trabajar muy en conjunto. ¿Y esas pérdidas de memoria que se dan después de un accidente? Bueno, esas son situaciones en las que existe una conmoción cerebral, porque cuando hay un traumatismo de cráneo en un accidente, ¿qué ocurre? Nuestro cerebro va con la fuerza de la velocidad a la que veníamos en el vehículo y impacta sobre el lugar, el otro vehículo o la columna o el lugar del impacto, pero también nuestro cerebro, aparte de llevar esa velocidad de inercia, tiene también el impacto sobre nuestra propia caja craneana, es decir, sobre el cráneo, que es una estructura rígida, y también tiene lo que nosotros vemos como un sacudón. Imagínense que al golpear se frena de golpe y todo ese impulso con el que venía frena y frena toda contra estructuras rígidas. Nuestro cerebro allí sufre, además del traumatismo, una conmoción cerebral. Por tal motivo, muchas veces cuando ustedes ven una persona accidentada, la persona dice, estoy bien,
está como que está bien, incluso se puede comunicar con ustedes, les puede dar el celular para que ustedes llamen a alguien, puede incluso responder a su nombre, decir, me llamo fulano de tal, pero después cuando va a la guardia del hospital, pasan unos días y vos le decís, ¿te acordás que vino una persona y te ayudó? Y no recuerda absolutamente nada, tampoco recuerda lo que le pasó en el hospital, no recuerda cuando lo subieron a la ambulancia, no recuerdan el interrogatorio previo para llamar a sus familiares. Esto se llama conmoción cerebral. Es para hacerlo de una manera gráfica y grosera, es como cuando uno está con la computadora prendida pensando que nuestro cerebro es como nuestra computadora, ¿no? Como la computadora central que maneja el resto. Ustedes vieron que cuando hay una baja de tensión, que la computadora puede detectar como un peligro de que se quemen todo el resto de los circuitos, ¿qué hace? Se corta, se reinicia y todo lo que estábamos haciendo, si no quedó guardado, no se guarda, ¿no? Se pierde. Bueno, similar a esto pasa con el cerebro. Es como que ocurre una desconexión y entonces todo eso no lo vamos a recordar, pero sí, después de un tiempo, se restablece la memoria, sobre todo lo que pasó antes del accidente y después. Lo que pasó durante el accidente propiamente dicho, eso sí no lo vamos a recuperar. Hay personas que sufren procesos de amnesia que se llaman amnesia global transitoria, en la que, por ejemplo, una persona tiene que salir al trabajo, como vos hoy al canal, sale para ir al canal y sin embargo nunca llega al canal, nunca llega a su lugar de trabajo. Empiezan a preguntarse desde el lugar de trabajo, la familia dice, pero salió desde aquí, no lo encuentran, no lo encuentran, no lo encuentran, y por ahí lo encuentran en un lugar totalmente que no tiene nada que ver con el lugar que tenían que ir, qué sé yo, te encontramos en la plaza de Itatí, ponele, o te encontramos en la Costanera, y entonces personas después dicen, sí, lo vimos, que subió al colectivo, entregó su sube o subió, pero se bajó en cualquier lugar, claro, pero aparentemente la persona está despierta, actúa normalmente, pero sin embargo no está conectada. Y después, cuando logra conectarse, se encuentra en un lugar que no sabe dónde está, después se ubica dónde está, no sabe por qué llegó ahí. Hoy en día el tener teléfonos celulares nos ayuda muchísimo en esos casos porque dice, bueno, agarro mi teléfono, llamo y digo, hola, estoy acá, voy, pero te preguntan, claro, ¿y por qué fuiste? No lo sé. ¿Cómo llegaste ahí? Tampoco lo sé. Y gente pudo haber pasado y dice, sí, la vi a Clary sentada, pensé que estaba esperando a alguien. Se llama amnesia global transitoria y puede tener que ver o con procesos neurológicos incipientes que se están por detonar, puede ser también debido a afecciones cardiovasculares o también a otro tipo de procesos neurológicos que se llaman crisis temporales, que es una forma de crisis convulsivas que tienen que ver con la epilepsia y que se dan en un área del cerebro que es el área temporal, que habíamos dicho hoy tiene que ver con la memoria. Entonces, existen distintos tipos de situaciones en los que la memoria está afectada y que tenemos que consultar para que el especialista, vuelvo a decir, pueda ponerle nombre y apellido y determinar el tratamiento adecuado. Pero es verdad que a veces, a una edad y no muy mayor, empezamos a olvidarnos ciertas cosas. Entonces, distracción, le dice usted. Claro, o tener la cabeza puesta en muchas partes a la vez y entonces no le prestamos la atención adecuada. Estoy hablando con vos en este momento y estoy pensando, uy, tengo que ir a atender el consultorio, tengo que ir a buscar los chicos al colegio, tengo que ir a comprar las cosas para el almuerzo y entonces en un momento algo de lo que estoy haciendo me lo voy a olvidar. ¿Por qué? Porque tengo la atención dispersa en muchas partes a la vez. Por eso está bueno
concentrarse en cada cosa que vamos a hacer. Las mujeres generalmente somos de tener el cerebro con la capacidad de atención múltiple. Mil cosas. Mil cosas y hacemos todo bien, ¿no? No, pero es verdad, pero a veces llega un momento en que las preocupaciones, la ansiedad, el exceso de multitarea, es decir, tener múltiples cosas que resolver, la multitarea hace que alguna de esas cosas no las hagamos bien o no las podamos hacer como corresponde o que se nos pasen. Después decimos, ay, tenía que, y se me pasó. Pero lo recordamos, no es que se borró absolutamente. Después hay situaciones en las que ya empieza a ser más evidente cuando nosotros no lo recordamos, lo empiezan a notar las otras personas también y no vuelve a nosotros. Por eso es importante ante situaciones en las que uno ve que se empieza a olvidar las cosas, que realmente, por ejemplo, íbamos para un lado al que estamos acostumbrados a ir y de pronto por fracción de segundos no sé dónde estoy ni a dónde iba, como que no sé para qué lado agarrar o que me parece que estoy en un lugar al que no pertenezco. Son cosas muy breves y muy puntuales que puedes sentir. Pero ya es motivo de consulta. Es importante consultar, incluso por estas distracciones que nos parecen muy repetitivas. Ante la duda consultemos. Y no tener miedo, porque no necesariamente porque un abuelito o los padres hayan tenido una enfermedad como Alzheimer, sí o sí nosotros tenemos que tenerla, ¿sí? Hoy en día existen pruebas para determinar genéticamente la posibilidad o la probabilidad de una persona a tener determinados deterioros cognitivos, así crónicos y progresivos, porque estas enfermedades de deterioro cognitivo son progresivas, es decir, van avanzando. Entonces, de allí la importancia de detectarlas a tiempo, porque si bien todavía, digo todavía porque se ha avanzado muchísimo, no hay tratamientos curativos, sí hay tratamientos que nos permiten prevenir de que esto progrese tan rápidamente. Hoy que la edad es muy frecuente ver que la edad de las personas ha aumentado muchísimo la expectativa de vida. Entonces, es habitual ver personas de 100 y de más de 100 años y que llegan caminando, alimentándose por sí solas. Súper independientes. Y eso es maravilloso. Entonces, tratemos de que esto también esté entrenado. Ejercitado, no solamente el resto de nuestras funciones motoras, sino también la cognitiva, ejercitarla para que llegue junto el cuerpo con el cerebro. Y esto es maravilloso. Y se hace a través de cosas cotidianas, es decir, mantener la actividad social, salir, no quedarnos por más mayores que seamos, ir a las reuniones, hablar con otras personas, hacer actividades que involucren lo que es mantener la atención sostenida en algo que nos guste. Por ejemplo, hacer un curso de idiomas, hacer un curso de pintura, de cerámica, empezar a aprender a ejecutar un instrumento musical, ir a un coro que nos obliga a aprender, por ejemplo, de memoria una canción y seguir al profesor, baile que nos obliga a seguir la coreografía y a coordinarla, como pasa con, qué sé yo, la zumba, ritmos latinos. Hoy hay tantas cosas lindas para hacer, pero que sean cosas que nos diviertan y que nos hagan bien. Tenemos que buscar lo que nos haga bien. Y eso es fundamental. Después existen talleres de rehabilitación cognitiva en donde hay profesionales, psicólogos preparados para esto y expertos en memoria que nos rehabilitan y que nos dan herramientas para que la ejecutividad, el lenguaje, la memoria, la atención, todo se ejercite continuamente y es
maravilloso el trabajo y lo bien que nos hace a todos. Es decir, no solamente tiene que ir una persona que tenga un trastorno cognitivo, sino que tenemos que hacerlo antes para, así como salimos a caminar y recordamos lo importante que es la alimentación saludable y el ejercicio físico, también ser fitness cerebrales, ¿sí? Entrenar este músculo. Eso hay que entrenarlo muchísimo. Si bien hoy hacemos todas las cuentas con calculadora, con el celular, entonces hagámosla, chequémosla con el celular, pero hagan la cuenta mentalmente, agarren un papel y un lápiz y traten de hacerlo y después la controlamos con el celular. Vamos a ir al supermercado, hagamos la lista de lo que nos falta, pero la llevamos en el bolsillo. Tratamos de acordarnos de memoria y después mira, chequeamos con nuestra listita. Son ejercicios fáciles, cotidianos que suman. Cositas pero que suman. Aprenderse una canción nueva, un tema musical nuevo, tratar de memorizarlo y cantarlo con la radio, ¿sí? Que se aguanten los vecinos si no cantamos bien. Pero son todas cosas pequeñas, pero no dejar de entrenarnos. Y en el caso de las personas que han sufrido un traumatismo de cráneo o un accidente cerebrovascular, que incluso pueden ser muy jóvenes, muy jóvenes, y han quedado con sus funciones cognitivas deterioradas, saber que con una buena neurorehabilitación se recupera y se recupera muchísimo y se pueden recuperar las funciones. Hay personas que les cuesta leer y escribir, siendo que antes leían y escribían perfectamente. Es como que nacen de nuevo. Y recuperan sus funciones y vuelven a hacerlo, y realmente es mágico ver el trabajo de nuestras licenciadas en psicología trabajando en la neurorehabilitación y lo que se logra es maravilloso, y volver a recuperar esas funciones es realmente algo que parece, como te digo, mágico, y es hermoso. Doctora, como siempre, tan claro, y nos encanta tenerla acá porque siempre estamos aprendiendo cosas nuevas, y hoy me llevo esto, ¿no? De que esto es un músculo también y hay que entrenarlo. No importa la edad. Sí, uno, la gente suele decir que es un músculo y lo dibujan como con unas pesitas ahora. Sin ser el cerebro un músculo, tenemos que entrenarlo. ¿Cómo? Tenemos que entrenarlo y recordar esto, de que el gimnasio no es solamente para el resto del cuerpo, sino que nuestro cerebro no está exento de esto. Yo te agradezco a vos la posibilidad de llevarle estos mensajes a la gente para que la consulta sea a tiempo, sea antes de que el deterioro esté instalado, porque ya cuando una persona, todo el mundo, todo el entorno se da cuenta de que está deteriorado, ya nosotros con la medicina llegamos tarde a ayudarlos. Entonces, claro, por eso es importante este mensaje, y yo te agradezco tanto que me permitas difundirlo. Hablando de recordar, ¿nos recuerda dónde la encontramos? Estoy en Rioja 1213, segundo piso. Los teléfonos son 3794-884215 y nos encuentran en las redes como Centro Integral del Sueño. Y los invito, tienen talleres de rehabilitación neurocognitiva todos los viernes a partir de las 17:30 con la licenciada Valeria Encinas, que es nuestra psicóloga y que es especialista en neurocognición. Así que están todos invitados, pueden asistir, pueden consultar y ver los trabajos maravillosos que hacen. Aparte son encuentros muy gratos, muy lindos. Muchas gracias, doctora. Hasta la próxima. A vos, Clary, un beso. La doctora María Itatí Hayes, neuróloga especialista en sueños, hablando hoy de la pérdida de memoria. Nos vamos a una pequeña pausa, cortita, chiquitita, y ya regresamos.